Más allá del BIM, Better Information Management. Únete al evento BIM del año para el sector AECO, online y gratuito. Descubre cómo el Better Information Management está transformando la construcción digital en arquitectura, edificación e infraestructuras. Reserva tu plaza ahora. Buenas tardes, sed muy bienvenidos y bienvenidas a la CostruWeek, el evento anual de Figurat dedicado al BIM. Hoy tenemos con nosotros a un equipo de expertos que va a liderar la conversación sobre cómo alcanzar una mejor gestión de la información generada en proyectos que utilizan metodología BIM. A lo largo de los años hemos sido testigos de la digitalización del sector AECO y la consiguiente transformación en la forma de planificar, diseñar, gestionar y coordinar obras y proyectos. Con ello hemos pasado a producir datos a una velocidad cada vez mayor, con un nivel de detalle más preciso y a gran escala. Pero a medida que este volumen de información aumenta, nos encontramos con un nuevo desafío: cómo estructurar, organizar y utilizar estos datos de forma estratégica. Y eso es lo que vamos a hablar a lo largo de CostruWeek de este año, que trae la temática Más allá del BIM, Better Information Management. El título propone un juego de palabras con las siglas BIM, Building Information Modeling, y la amplía su significado a Better Information Management, una mejor gestión de la información. Una provocación que nos invita a ir más allá del modelado y a percibir el verdadero valor de la información bien gestionada. Vamos a ver las ponencias de hoy. Vamos a hablar con Jesús Perucci y vamos a ver la gestión de información en grandes proyectos internacionales. A continuación tendremos la ponencia de María Los Ángeles Bernacchia, BIM con propósito, gestión de la información con impacto real. La tercera ponencia va a ser el Tren Interurbano México-Toluca, desafíos de infraestructura multinivel, a cargo de Angélica Ortiz Arteaga. Y por último, Patricia Isla Delgado nos va a contar el secreto de una información organizada, BIM y seguridad y salud. Como veis, un programa muy completo a lo largo de esta sesión, que espero que os sea muy interesante y grato a todos. No he presentado, me presento, soy Carmen Sánchez, soy Institutional Manager en Figurat y Program Owner, además de arquitecta y BIM Manager. Y bueno, pues tenéis ahí mis datos de contacto si en algún momento necesitáis cualquier cosa, queda a vuestra disposición. Y bueno, vamos a arrancar contando quién es Figurat Institute of Technology, quiénes somos nosotros. Llevamos más de 20 años, vamos a cumplir 25 años dentro de la formación online al año que viene. Más de 1.500 graduados por año son los que nos avalan. Al final, nuestro trabajo hacen que tenga sentido lo que hacemos. Más de 120 nacionalidades tienen estos alumnos y, claro, al ser online podemos permitirnos el lujo de tener profesores como Jesús Perucho, que nos va a dar hoy la sesión, que están en cualquier lado del mundo haciendo grandes proyectos internacionales, que es lo que les interesa a nuestros alumnos, saber cómo llegar ahí. El 89% de nuestros alumnos afirma que mejora sus condiciones de trabajo al final de nuestros programas y un 98% valora la calidad y el contenido de nuestros programas con un sobresaliente. Tenemos la doble titulación del Instituto de Formación Continua y Letres de Universidad de Barcelona y bueno, nuestra red global, que estamos presentes en todo el continente porque trabajamos en español, inglés y portugués. En este caso vamos a trabajar los programas que son en idioma español. Sin más dilación, vamos a lo que nos interesa, a escuchar a Jesús Perucho, nuestra primera ponencia. Él es profesor del máster de BIM Management de Figurat, es CEO de BIM and Partners y va a darnos una sesión sobre la gestión de información en grandes proyectos internacionales en la que él tiene muchísima experiencia. Comentaros que Jesús lo conocemos muchísimos años, hace muchísimo tiempo que colabora con los másters, programas en español y en inglés. Y bueno, es un referente dentro del sector. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, pues nada, comenzamos entonces, si queréis. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a esta masterclass. Y bueno, lo he llamado, como me habéis sugerido, Better Information Management. Y yo lo que os puedo contar es de los grandes, bueno, proyectos internacionales, que generalmente son de gran tamaño, en los que he podido participar. Bueno, el que no me conozca, he trabajado en Foster and Partners como BIM Coordinator del Aeropuerto de México. Ahora mismo estoy aquí en su oficina y conectado con datos con el móvil, haciendo la conexión desde aquí, desde una pequeña sala.
Espero que funcionen los datos y todo. He estado también en Bright Boot Technology, he trabajado en AECOM, en la implementación BIM, en ADIF, he trabajado también en la obra del Guggenheim de Abu Dhabi, con Revit. Todo eso, la verdad es que no he traído nada para presentar de ese proyecto, pero he pensado después que podía haber sido una buena oportunidad. Ahí había poco definido, digamos, se hizo todo más en la obra, la parte de gestión, de coordinación BIM y de información, se hizo más en la parte de la construcción, pero bueno, de eso no he traído nada. Pero en cambio os voy a enseñar otros 3 proyectos. Y trabajo también con una Bergman Design House en varios proyectos en Arabia Saudí de hoteles y actualmente estoy en The Line. Bien, ¿qué podríamos decir que es Better Information Management? Bueno, como tú has dicho, es un juego de palabras. Al final es gestión de la información. Y como sabemos, BIM, el Building Information Modeling, es la parte de información. Puede ser información en los modelos, información de los documentos que se generen, o sea, modelos, vistas, dibujos, o puede ser la propia gestión de la información, o sea, enviar los modelos, coordinar los modelos o comunicar los modelos. O sea, toda la parte de comunicación y colaboración del proyecto entraría en esa parte también. O sea, que digamos, toda esa gestión de datos, de modelos, de archivos, de que esté todo bien numerado. Y en general todo está definido en la ISO 19650, nos podemos basar en ella y al final todos los proyectos que están bien desde el principio, en ese sentido, pues al final funcionan mejor. ¿No? O sea, por recordar, que hablar de comunicación, de colaboración y de intercambio de información, ya sea modelos o coordinar los modelos o comunicar los modelos o reuniones de coordinación, o sea, todo lo que hace referencia a esa comunicación. O sea, que no se trata tanto del modelado 3D y de la geometría, que sí, de la información en los modelos, por supuesto, también, pero más en todo el proceso en general. ¿No? Es la I de BIM, de la información, pues todo lo que hace referencia a esa información. O sea, es la información en los modelos, en la colaboración, en la gestión y toda esa parte, ¿no? Que por no repetirlo más, pero es todo esto. Y problemas habituales que que puede haber en la gestión de la información, que haya silos de información entre equipos, o sea, gente que no comparta información, o que haya datos incompletos o duplicados, o retrasos en la toma de decisiones, o que se pierda trazabilidad, ¿no? Entonces, para evitar todo esto, es cuando hay una buena gestión de información, es cuando, bueno, pues, cuando un proyecto es un éxito, digamos, en ese sentido. El primer proyecto que iba a enseñar es el Aeropuerto de México. Sabéis que iba a ser uno de los, digo porque se canceló, aeropuertos más grandes del mundo, iba a ser el hub más importante de América, iba a tener unos 750.000 metros cuadrados, varias empresas internacionales trabajando a la vez, había modelos federados, había un CD, había detección de interferencias y aquí lo que diría yo es que este era más antiguo, o sea, este empezamos en 2014, o sea, hace 11 años, y no estaba tan maduro el conocimiento BIM, no digamos a nivel nuestro, interno, sino yo diría del cliente. Entonces, a nivel de requerimientos BIM, como veis, gran tamaño y gran complejidad, tanto de la arquitectura como de la envolvente, eso era toda la cubierta, con una estructura espacial. Eh, si podemos decir, a nivel de documentos o de gestión BIM, ¿había un EIR? No había. O sea, digamos porque solo había un único requisito BIM del cliente, que ahora lo diré. Por tanto, sí había un BEP, un BIM Execution Plan, que hacíamos y actualizábamos. Había requerimientos BIM muy breves, pero que ahora comentaré. Había auditoría de modelos BIM, sí, que la hacíamos nosotros, y coordinación de modelos, sí, que hacíamos nosotros. También revisión de modelos con el cliente. eh, Muy breve, yo diría muy breve. O sea, se entregaban los modelos en las entregas contractuales y el cliente los analizaba, pero solo se quedaba ahí. No había una comunicación y reuniones semanales de modelos. Y luego había intercambio de información de modelos, no había, simplemente era cuando en las entregas contractuales. O sea, que no, digamos, no había todo, no era muy fluido, digamos. El único requerimiento BIM del cliente, ya os digo que esto era en 2014, era que fuese un LOD 300 a final de CD, de Construction Documentation, que era el proyecto de ejecución. O sea, solo dice que sea un LOD 300. ¿Qué significa un LOD 300? Pues siguiendo
el BIM Forum, el OD300 al final dice que tenga la geometría exacta y algo de información, pero no dice el qué de información, sino algo de información. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, no tiene que tener, no es un LOD 350 que tenga anclajes o pequeñas fijaciones, pero sí la geometría exacta. Entonces, si hay diseñado algo, tiene que estar modelado correctamente. Y algo de información, ¿no? Que esté bien la geometría. O sea, este es un ejemplo de la escalera, pero pues, para todo, puertas, ventanas, suelos, cubiertas, que tenga la geometría correcta. Esto en comparación el siguiente proyecto que voy a enseñar ahora. O sea, como veis, el proyecto era muy complejo. Entonces, a nivel de la geometría, que fuese correcta, suelos, techos, puertas, todo, la estructura, la envolvente, que todo fuese lo exacto. Por tanto, bueno, había muchos retos en este proyecto, pero simplemente a nivel de gestión BIM o de requerimientos BIM del cliente, esos eran los únicos. Por otro lado, nosotros pues, generábamos todos los modelos, se compartían los modelos, todo. Otro ejemplo que quería poner era el de las prisiones en Reino Unido, del Ministry of Defense, del Ministerio de Defensa, eh, que se crearon, que hizo Bryden Wood. Lo podéis ver en su página web. Al final, este era un programa de prisiones modulares que hizo Bryden Wood. El objetivo era estandarizar los proyectos, estandarizar datos en proyectos repetitivos que se pudiesen replicar en el país. Y como Bryden Wood hace, al final eso, estandarizando el diseño, que fuese en diseño paramétrico, con kit of parts, que fuese montable. Bueno, eso lo desarrollan muchos de sus proyectos. En este caso, lo que estaba era muy controlado la gestión de la información desde el principio, que lo voy a enseñar ahora, porque a su vez analizaban después el cliente los modelos como se había dicho. O sea, había un EIR, o sea, el cliente sabía lo que pedía. Había un EIR, que ahora os lo voy a mostrar. O sea, había un EIR que es el Employers Information Requirements, que ahora se llama Exchange Information Requirements. O sea, ¿qué pide el empleador a nivel de información o qué pide a nivel de información para el intercambio de la gestión? Se hace el BEP en respuesta a ese EIR. Y en este caso Bryden Wood tenía un AIR, que es el Asset Information Requirements, que dice cómo va a gestionar la información en ese asset para ese proyecto. Por tanto, había requerimientos BIM, auditoría de modelos BIM muy potente, que hacía otro estudio externo que analizaba los modelos según lo que se decía que había que entregar. Había coordinación de modelos. Bryden Wood hacía la estructura, las instalaciones y la arquitectura, todo en la misma empresa. Eh, Intercambio de modelos con el cliente, revisión de modelos, en fin, todo eso estaba muy trabajado. Y lo importante, la auditoría de los modelos que hacía esta empresa externa. Entonces, este AIR, este documento, os lo voy a enseñar. O sea, al final, en comparación con un requerimiento muy bajo, que es el de LOD 300 al final del proyecto de ejecución, aquí Bryden Wood lo que propone es este documento. O sea, al final tiene, o sea, el otro era LOD 300 para todo, para todas las etapas, todos los objetos, ¿no? Todos los elementos. En cambio, aquí Bryden Wood tiene este documento que define muy bien. Vamos a ver aquí, dice, para estructura, cimentación, vigas, pilares, todo. Arquitectura, muros, puertas, ventanas, techos, suelos, todo. E instalaciones, igual, para todas las instalaciones, ventilación, electricidad, saneamiento, agua. O sea, para todos los elementos tiene esta primera pestaña que es BIM Object Definitions, tiene la categoría de Revit, la categoría de IFC y el Uniclass. El Uniclass es la clasificación. Y también esto es definición de objetos, pero tiene la definición del BIM Object Level of Model Definition, que puede ser, os enseño esto para que veáis qué diferencia puede tener, esto sería del 0, o sea, sería el OD 200, el OD 300, 400, 500, en geometría y en información. O sea, diferencia si lo tiene en geometría o en información. O sea, el mismo objeto puede tener un 3 en geometría, pero nada en información. O al revés, ¿no? Eh, Perdón, estos son las stages del RIBA, las etapas del RIBA. Entonces, conceptual, eh, este sería el proyecto básico, el proyecto de ejecución, ¿no? El Stage 4, proyecto de ejecución. Stage 5, la construcción. Stage 6, la entrega. O sea, dice, entonces, en esta etapa, o sea, en la construcción tiene un nivel 400, aquí un nivel 500. En geometría, pero en información nada.
o aquí en un Stage 5 en la construcción tiene un 400 y en información un 5, un 500, o sea, toda la información posible. Como veis, para cada elemento, o sea, a nivel de MEP diferencia mucho en cada etapa. ¿Qué tiene? O sea, va aumentando el nivel de nivel de geometría en cada etapa y el nivel de información en cada etapa. Sí, esto es lo importante. O sea, el otro tenía muy pocos requerimientos BIM, el OD300 al final de construcción, cambio este para cada elemento y en cada etapa define para geometría y para información. O sea, que mucho más definido. Y no solo eso, sino que como se dice que iban a hacer esto, cuando auditan el modelo, lo que miraban era esto, si tenía realmente esta geometría y esta información. Bueno, pues lo mismo también estaba definido para cada etapa cuánto definía la clasificación Uniclass, si era muy poco definida o muy definida, ¿no? Entonces sería que, por ejemplo, estos son puertas, pero a lo mejor con dos es puertas de madera, a lo mejor puertas de madera con o sea, cuanto más alto este número está más definido porque tiene más subcategorías de la clasificación, ¿no? Bueno, pues así también hasta definía cuántas en la tabla COVID y lo mismo, de todos los elementos y sabéis que el COVID es una tabla Excel que hay que definir parámetros, pues hay que decir em, cuáles se van a rellenar. O sea, de todos estos elementos, al final dice, pues va a rellenar esto que está en amarillo. Pues solo en Contact Instruction, pues va a rellenar estos parámetros. El title, version, release, status, region, bla, bla, bla. O sea que lo que quiero decir, no hay que rellenar todos los parámetros de todos, sino solo va a rellenar estos. Y igual, con este nivel de detalle, no más. Bueno, y luego pues, también, además, otras cosas, puede definir Object Performance Requirements, o sea, requerimientos de funcionamiento, o sea, nuevos parámetros que quiera, o parámetros definidos propios por la empresa. O sea, que pueden ser estos también. En fin, o sea, el resumen es que estaba muy, muy definido lo que quiere hacer antes de hacer el proyecto. Dice, voy a hacer estas prisiones, pero lo voy a hacer así. Voy a definir todo tanto, de esta manera. Con el IFC los voy a llamar así. Este es el mapeado. Voy a definir estos parámetros de COBI, estos parámetros de Uniclass, todo. Entonces, estaba mucho más preparado desde el principio lo que va a hacer. Por tanto, en la auditoría que le hacen, al final van a mirar eso. Dice, oye, has dicho que en la etapa 4 vas a definir mucho el LOD 400 y no lo veo. Entonces, también se pillan más las manos porque si no lo cumplen les pueden penalizar, pero a lo mejor se enfocan solo en producir lo que es necesario, no todo, sino solo lo que han dicho que van a hacer. Por tanto, antes de presupuestar el proyecto, digamos, pues tienen que hacer bien ese, ese documento. Esto era lo más importante que os quería enseñar, o sea, la diferencia entre un proyecto muy poco definido a nivel cliente y uno muy, muy definido a nivel cliente y por el diseñador, en este caso Brian. Y luego simplemente os quería enseñar otros dos proyectos, este hotel de Neom Epicon, que es un hotel también en Arabia Saudí, muy interesante a nivel diseño, a nivel geometría. Tiene también, a nivel del cliente, sí que tiene mucha más madurez BIM, tiene un EIR, un Exchange Information Requirements, se hace un BEP, por supuesto, hay unos requerimientos BIM, o sea, hay auditoría de modelos, hay coordinación de modelos, reuniones de coordinación, hay un CDE, se comparte el modelo en ese CDE y se analiza. Y este es un proyecto que hemos realizado también el proyecto básico, ¿no? La imagen del BEP, el BIM Execution Plan, y el objetivo, bueno, que estos proyectos, por supuesto, pues se desarrollen lo mejor posible. Y luego estaba muy definido por parte del arquitecto, que en este caso era Tendi, toda la información BIM, a nivel del setup de los modelos, los estándares BIM, Navisworks, las especificaciones del IROD, los share parameters, muchas, está muy, muy definido por los diseñadores, por tanto, el trabajar en este tipo de proyectos era muy, muy interesante. Este es solo como, bueno, ilustración, por supuesto, trabajando con un MIDP para poder documentar bien todos los dibujos y los modelos y documentos que se generan. Aquí estaba muy definido también por parte de Tendi, del arquitecto, todos los parámetros de los elementos, que había que clasificar los elementos de una determinada manera, y entonces hubo también pues, que recodificar o incorporar esta información
en los objetos del modelo. Y por último, The Line, sabéis que es un proyecto en Arabia Saudí, es una ciudad lineal de 170 kilómetros, sobre todo a nivel territorial, a nivel urbano, a nivel GIS, digamos, y se está haciendo con BIM. Aquí, bueno, sabéis que es un proyecto de gran escala, muy complejo. Aquí he participado yo en el master plan, en el cual está desarrollando una primera fase, una primera parte. Estas son todo imágenes públicas que están en Internet. Por tanto, no estoy enseñando nada que no se pueda enseñar. Tengo firmados compromisos de confidencialidad, no puedo enseñar nada, pero todo esto es de Internet. No significa que sea lo último, pero es lo que hay público, por eso es lo que puedo enseñar. Tenía unas imágenes de los modelos actuales, pero no las puedo enseñar por esta misma razón. Así que las imágenes que tenía de los modelos no las no las voy a enseñar. Todo esto son imágenes públicas. Bueno, aquí lo único que puedo decir es lo mismo, que hay muchos requerimientos del cliente, hay un EIR, hay un BEP, hay unos requerimientos de la entrega digital, Digital Delivery Procedures, hay requerimientos BIM, también está muy definido lo que necesita, lo que quiere el cliente, está más maduro de estos requerimientos y por tanto se sabía lo que, bueno, se sabe lo que se quiere hacer, no tanto a nivel en la etapa de master plan, sino en la etapa más de diseño más definido. Hay, por supuesto, auditoría de modelos, coordinación de modelos, revisión de modelos con el cliente e intercambio de información de modelos. Hay varias plataformas de CDI, de compartir modelos. Hay en ACC se comparten los modelos, se coordinan. Hay, por supuesto, un BIM Execution Plan y muchos documentos que definen lo necesario para la gestión y producir la información de manera correcta. Un MIDP, que también ayuda a generar todos los documentos necesarios. Y aquí es donde no puedo enseñar muchas de las imágenes que tenía de los modelos, pero bueno, esta es parcial, se ve un trozo, así que se lo puedo enseñar. Se usa plataformas de coordinación de modelos. Hablo de coordinación en el sentido que es parte de la información, o sea, la gestión correcta de la información es la coordinación de modelos, por tanto lo puedo enseñar. Estamos usando Revisto incluso para indicar issues, interferencias, asignar tareas a personas. Y nada, y por comparar los tres proyectos, en el Aeropuerto de México tenemos una gran complejidad geométrica, había menos madurez BIM a nivel del cliente y de las tecnologías, porque hace 11 años, pero había mucha coordinación entre disciplinas, entre las distintas empresas, y había menos requisitos BIM. En las prisiones del Ministry of Defense había mucha estandarización y escalabilidad a nivel del arquitecto, diseñador. Hay un alto nivel de preparación de la información con ese AIR que os he enseñado y una importante auditoría externa que lo analizaba según ese AIR. Y en NEOM Epicon, una integración de todas las disciplinas, arquitectura, estructura, las instalaciones y todo el diseño de interiores y otras disciplinas como seguridad y otras. Y sobre todo se enfocaban en la coordinación de proyecto. Y The Line, todavía un proyecto a nivel master plan, a nivel de escala urbana, mucho control de la información, de la geometría, de la información, de coordinación de modelos, comunicación y mucha calidad de los entregables. Y a nivel de conclusiones, el reto no es solo modelar, es gestionar toda la información, la comunicación, la colaboración. Mejores datos, mejores decisiones. Y yo diría mejores procesos y mejores flujos de comunicación, mejores decisiones. Por tanto, la Better Information Management es tener proyectos más eficientes y exitosos. Y nada, muchas gracias. Esto es todo. Aquí tenéis mis datos de contacto en LinkedIn, me podéis contactar, mi mail y mis páginas web. Nada, Muchas muchas gracias, gracias. Jesús. Me ha Gracias. gustado mucho el análisis que has hecho. Nos has podido llevar por este viaje a través de estos 4 proyectos, analizando muy bien cómo se hace la información. Creo que ha quedado muy claro lo que era el core del evento. Muchas gracias, porque claro, contar con tu experiencia, saber que tú eres el que tiene esos grandes proyectos, cómo lo llevas, es muy, muy valioso, creo. Gracias. Hay una pregunta, voy a lanzártela rápidamente porque ya tenemos que seguir. Pregunta qué software estás usando para revisar los conflictos. En el proyecto árabe, por ejemplo, que es de gran magnitud y muy detallado en requerimientos. Sí, Revisto. Estamos usando, Revisto. sí, que lo enseñamos en el máster también.
Sí, ahí lo pongo. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús. Gracias. Damos paso a nuestra siguiente ponente. Voy a compartiros pantalla para presentaros a María Los Ángeles Bernacchia. Ella es alumna del Máster BIM Management en Figurat, es BIM Modeler, actualmente es BIM Modeler en el Estadio Camp Nou de Barcelona. Y bueno, ella nos va a relatar su experiencia. Ella ha vivido una transformación bestial en un año, es lo que ha significado para ella hacer el máster. Y vamos a ver su charla de BIM con propósito, gestión de la información con impacto real. Bienvenida, María Los Ángeles. Bueno, yo me presento, soy María de los Ángeles Bernacchia, soy arquitecta. Este año finalicé mi máster en BIM Management con Figurat, que hoy me está dando esta oportunidad. Y como bien dicen, fue una gran transformación porque en un año pasé por trabajos súper interesantes y hoy formo parte del proyecto del Camp Nou. Actualmente ahí estoy trabajando en la parte de BIM Modeler, pero también en la parte de auditoría BIM, que es lo que más hacemos. Hoy les quiero hablar un poco de lo que yo vengo viendo a lo largo de todos los años que vengo trabajando con BIM. Es que han pasado más de 10 años desde que BIM empezó a masificarse en nuestra región y todavía seguimos viendo proyectos donde el modelo es espectacular en 3D, pero la información que contiene no sirve para tomar decisiones. Esto nos muestra que es hora de salir de la fase estética y entrar en la fase del BIM estratégico, pero con propósito. Y entonces aparece un vacío crítico que lo que se ve no siempre coincide con lo que se utiliza. Entonces, tengo una pregunta que es la siguiente. ¿Cuántos modelos 3D bellos, pero funcionalmente vacíos, estamos todavía aceptando como industria? Y no lo digo solo por experiencia, porque en el 2020 el Banco Interamericano de Desarrollo encuestó a 18 países y ya advertía la falta de estándares y capacidades BIM para una adopción real. En 2022, la CAF confirmaba una implementación desigual donde modelamos mucho, pero gestionamos poco. Y ese mismo año, en Chile, el Plan BIM constaba que aún faltaban protocolos sólidos de información. Y por eso hoy no quiero hablar de lo que es el BIM, porque ya todos lo saben, sino que quiero hablar de algo más crítico con esta pregunta también. ¿Cómo gestionamos la información con propósito para generar un impacto real en todo el ciclo de vida del activo? Entonces vamos a hablar del ciclo de vida que se divide en 4 etapas. En el diseño, donde el modelo se apoya a la toma de decisiones, integrando análisis de eficiencia energética, impacto ambiental y viabilidad técnica. En la etapa de construcción, donde el modelo es el eje de la planificación y control, integrando cronogramas 4D y los presupuestos 5D, además de la detección de interferencias para minimizar retrabajos. Pasamos a la operación y mantenimiento, donde el modelo, como los gemelos digitales, cuando se conectan a los BMS, a los IoT, a los sistemas de gestión para anticipar fallas, optimizan recursos y prolongan la vida útil. Y el desmantelamiento, o como le digo yo, la economía circular, el modelo es un repositorio de trazabilidad, facilitando la reutilización de materiales y la reducción de residuos. La norma ISO 19650 lo resume muy bien, es que BIM no es modelado, sino que es gestión de la información para apoyar la toma de decisiones a lo largo de toda la vida útil del activo. Entonces, acá voy a sumar algo de mi práctica, donde lo más difícil para nosotros no es el modelado en sí, sino lograr que ese modelo sea una fuente confiable de información en cada etapa, desde diseño, construcción, operación, hasta la entrega final en ASBIM. Por eso vamos a hablar de algo sumamente importante, que es la gobernanza y los estándares dentro de la gestión de la información. En los proyectos icónicos como el Camp Nou, donde estoy trabajando, confirmé algo fundamental, de que el reto no es modelar, sino garantizar que la información sea interoperable, confiable y útil para cada actor del proyecto. Por ejemplo, podemos validar lo que está en un modelo que pueda ser leído en otro software mediante formatos abiertos como IFC. Creo que es algo básico, pero no siempre se cumple. O poder automatizar revisiones con scripts en Dynamo o en APIs facilitadas para Revit. Para lograrlo, la gestión avanzada de la información se apoya en 4 pilares,
que yo lo estructuro también como una pirámide, donde vamos a partir de la base, que es la estructura de datos, donde podemos definir parámetros normalizados y las clasificaciones comunes, como Uniclass o UBIM y demás. Luego pasamos al CDE, donde ahí se van a definir las reglas del negocio, los estados claros de los archivos y la trazabilidad y el versionado de la información. Vamos a pasar a la validación de los datos, donde no basta con cargar datos, sino que hay que comprobar que sean consistentes y útiles. Con la automatización, por ejemplo, es posible detectar errores de manera temprana. Por ejemplo, en un proyecto MEP en el que estuve trabajando para una empresa de aquí de Barcelona, validamos automáticamente que la potencia eléctrica instalada coincidiera con la suma de cargas reales, evitando errores costosos. Y por último, y lo más importante, la entrega de la información estructurada, donde cada fase del proyecto debe generar información útil, planificada desde las necesidades del cliente hasta el modelo final para la operación. De esta forma, la información fluye de manera controlada y alineada con los objetivos del activo. La gobernanza en datos BIM asegura algo crítico, que un dato, como el flujo de aire en un hospital, sea consistente desde el diseño hasta el mantenimiento, donde literalmente se pueden salvar vidas. Y acá algo más interactivo, donde voy a presentar impacto real en proyectos. Yo trabajé en 2 de los que voy a mostrar y el resto fue una investigación mía, porque los proyectos me parecen súper interesantes. Vamos a empezar con una empresa en la que estuve trabajando que se llama Let's Map. Esta empresa es una plataforma automatizada de cálculo y modelado en Revit que permite desarrollar... No sé, reproducir video. Qué lástima. Bueno, no puedo reproducir el video, perdónenme. Let's Map es una plataforma automatizada de cálculo y modelado en Revit que permite desarrollar proyectos ejecutivos e instalaciones MEP en edificios de vivienda, integrando 3 algoritmos de inteligencia artificial para capturar datos del modelo arquitectónico en Revit, calcular las instalaciones según la normativa vigente y modelar en Revit y generar la documentación técnica, descriptiva y las mediciones en formato BC3. Mi rol acá era ser auditora y validar los modelos generados por la empresa. Entonces, el impacto que me llevo y la conclusión es que con la automatización, de procesos se redujo un 25% el tiempo en validación de interferencias y cómputo. Vamos a pasar a 2 proyectos de Facility Management. Aquí no trabajé, pero los sigo desde muy de cerca. Primero está el Heathrow Terminal 2, donde es de UK. Este proyecto mostró cómo BIM puede transformar la gestión de infraestructura compleja como un aeropuerto, integrando agentes en un entorno común, coordinando disciplinas y apoyando la planificación. Su aplicación permitió entregar en tiempo y presupuesto, reducir riesgos sobre costo y generar un modelo confiable para la operación, demostrando que BIM no solo optimiza la construcción, sino que asegura valor en la fase operativa y sirve de referente para proyectos a gran escala. Y el otro proyecto, también con lo más importante que es el Facility Management, es el Hospital de Vestfold en Noruega. Este proyecto me interesa porque muestra cómo BIM puede trascender el diseño para generar impacto real en la gestión de activos. En este hospital se utilizó OpenBIM para asegurar que la información de sistemas y productos quedara registrada y vinculada al modelo digital, facilitando el handover y mejorando el Facility Management. El resultado fue una información continua, trazable y de calidad, lo que convirtió el proyecto en un referente internacional y le valió premios de Building Smart en 2017 y 2020. Otro proyecto, pero ya basado en la sostenibilidad, que también es algo muy importante para BIM y creo que recién en los últimos años se le está dando mucha importancia y valor, es el HC2 de Houston, que se basa en la evaluación del ciclo de vida. Este proyecto, que también está en Reino Unido, mostró cómo la integración temprana de BIM y LCA, que es Life Cycle Assessment, permite tomar decisiones ambientales más informadas de las fases iniciales de diseño. Gracias a esta combinación se logró una reducción del 14% de carbono embebido al extraer cantidades directamente del modelo BIM y evaluar distintas alternativas de materiales y sistemas constructivos. El análisis se apoyó en estándares internacionales
donde la guía RICS, WLCA, y la norma europea en 15.978 estructuraron la evaluación del carbono a lo largo de todo el ciclo de vida del activo y desde la producción y construcción hasta el uso, el fin de vida y los beneficios asociados a reciclaje y reutilización. En conclusión, el acoplamiento de BIM con el ciclo de vida, la evaluación del ciclo de vida, permitió transformar el análisis ambiental teórico en una gestión activa del carbono, que es algo sumamente interesante, mejorando la sostenibilidad del proyecto desde la toma de decisiones inicial. En el gráfico vemos cómo el ciclo de vida se va dividiendo en módulos de acuerdo a la norma, en el A1, A3 en producción, A4, A5 en construcción, el B en usos, C fin de vida, y D beneficios y carga más allá del ciclo de vida. Voy a presentar 2 proyectos más, espero que no se aburran. Elizabeth Line es desde acá el Crossrail, que es un megaproyecto ferroviario en Londres, con un presupuesto base de 4 millones. ¿Por qué lo presento? Porque es una demostración clara de la reducción de retrabajos a través de los famosos clash detections que nosotros utilizamos mucho, pero la mayoría de las veces no son tan productivos ni bien utilizados como se desearía. Lo que sucedió en este proyecto es que se pudo lograr que un 2% del coste del proyecto se pueda generar la detección temprana de interferencias. Tuvo mucho impacto económico, donde casi 80 millones fueron ahorrados al resolver los choques del modelo, mucho más económico que solucionarlo en obra. Y el último proyecto en el que sí formo parte y estoy trabajando es el Camp Nou. Yo también tengo política de confidencialidad, así que lo que van a ver son imágenes que se pueden encontrar en internet. Actualmente el estadio no está como en la primera foto, sino que está mucho más avanzado, pero bueno, no puedo. Lo que puedo hablar de acá, desde estar adentro, es que el Barça apostó mucho por la metodología BIM desde fases tempranas del rediseño del estadio, donde la adopción de un entorno digital común permitió integrar de manera fluida las 3 disciplinas. Y gracias a ello fue posible anticipar inconsistencias que en un proyecto de tal magnitud hubieran supuesto retrasos, sobrecostos y descoordinación entre equipos internacionales. El uso de BIM en este escenario no se limitó a la generación de modelos tridimensionales atractivos, sino que se convirtió en el idioma común entre los distintos agentes. De esta manera, la coordinación dejó de depender de interpretaciones parciales y pasó a gestionarse sobre una plataforma única, verificable y accesible para todos. BIM no solo optimizó el proceso de diseño y construcción, sino que también sentó las bases para la gestión operativa del estadio a futuro, vinculando decisiones de obra con la vida útil del activo. En estos proyectos de tal envergadura, no hablamos solo de modelos bonitos, porque no lo son, es un idioma común que se mantiene alineado a la arquitectura, a la estructura y al medio. Por eso, como conclusión, para no marearlos tantos, mi conclusión es un título que se llama BIM estratégico. ¿Por qué? Porque el verdadero valor del BIM no está solo en esta representación tridimensional, sino en la gestión estratégica de la información que contiene. Cuando la información está gobernada y organizada, se permite tomar decisiones inteligentes y con un impacto real en todas las fases del proyecto. Pero también desde el punto de vista económico, se ayuda a optimizar tiempos de diseño y construcción, reducir costes, minimizar retrabajos, también al detectar conflictos en fases tempranas. Y en lo operativo se garantiza la trazabilidad de activos y sistemas, asegurando continuidad desde el proyecto hasta el mantenimiento. Mientras que los gemelos digitales, conectados a sensores IoT, pueden facilitar un handover eficiente y una gestión proactiva de los activos. Y en términos ambientales y de sostenibilidad, no menos importante que el resto, la integración con metodologías como la evaluación del ciclo de vida o la norma en 15.978 permiten evaluar el impacto ambiental de manera objetiva y convertir los objetivos de sostenibilidad en decisiones verificables. La automatización mediante scripts y algoritmos de inteligencia artificial van a potenciar la clasificación y la gestión de la información. Y la combinación con GIS, que también es algo muy importante,
abre nuevas posibilidades para la planificación urbana avanzada y la gestión de infraestructuras de escala de ciudad. Y en conjunto todo esto muestra cómo BIM se transforma en una herramienta estratégica que genera hoy en día valor real y decisiones informadas a lo largo de todo el ciclo de vida del activo. Por eso, como conclusión, o sea, no vamos a decir que ya basta con hacer BIM, sino que no basta, porque la verdadera pregunta que yo planteo es si nuestra gestión de la información está generando valor en todo el ciclo de vida del activo. Y si nuestra respuesta es no, vamos a seguir en el mismo lugar que hace una década, con imágenes más bonitas, mejores renders, mejor tecnología, pero sin impacto real. Entonces, esta gestión de la información con propósito, que es la que yo veo, practico y trato de llevar adelante desde el lugar que me toca, es un puente entre la tecnología y la transformación de la industria, el dato aislado y la decisión estratégica, y entre el modelo bonito y el impacto tangible en costos, personas y planetas. Este es el camino del BIM con propósito del que hablo, y como arquitecta y BIM Magíster, hoy en día, lo confirmé en los proyectos complejos que trabajé y en lo que veo en la sociedad, donde este verdadero impacto no está en el 3D, sino que está en la información que transforma decisiones y resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Siempre es Gracias. un placer escucharte. Articulas muy bien el discurso, lo enlazas muy bien todo. Gusta mucho ver también siempre esa motivación que siempre nos transmites, acabas motivándonos un montón. Nosotros, bueno, María Ángeles, contaros que hizo un discurso al final de la Student Week también espectacular. Nos dejó a todos, vamos, con ganas de más siempre. Así que te Bueno, agradecemos gracias. mucho que hayas venido. Espero Bueno. que se haya entendido y también si tienen que contactarme o algo para seguir charlando, me pueden encontrar en LinkedIn o en redes sociales. Perfecto, vamos a aprovechar ahora que nos quedan unos minutitos antes de la siguiente sesión para hacer preguntas, a responder algunas preguntas que han surgido. Os dejo 15 segundos para pensároslas, podéis escribirnos en el chat y ahora mismo se las leo a María Los Ángeles y las vamos resolviendo. Gestiona proyectos BIM. Formación 100% colaborativa. Proyectos reales e internacionales. Máster en BIM Management. Inscríbete ahora. Gestiona proyectos BIM. Formación. Vale, vamos a ver alguna pregunta que había por aquí. A ver, quería dejar aquí. Vale, vamos a lanzar algunas preguntas a María Los Ángeles. Te preguntan, María Claudia Mendaza te pregunta, ¿cómo se logra el cálculo del porcentaje de reducción de carbono? ¿O lo hace algún profesional específico? No sé si puedo contestar todo, pero si no es así, lo averiguo y después se los comparto a quien me pregunte. ¿Quién lo hace? Yo lo que estuve viendo es que lo generan consultores de sostenibilidad que se especializan en la evaluación del ciclo de vida, que es Life Cycle Assessment, y usan metodologías reconocidas, pero no más que eso, no es que cualquier persona puede desarrollar el cálculo de carbono. Tiene todo un sistema por detrás. Luego preguntan, ¿qué KPI puede decirnos que el seguimiento con BIM va en buen funcionamiento? ¿Con los resultados esperados, por decirlo de una manera? ¿Cómo controlas Eh, esto? Creo que no entendí muy bien la pregunta, si me la pueden volver a redactar. Yo creo que es ¿qué indicador? Tú vas haciendo un proyecto en BIM, ¿qué Sí, indicador utilizas para saber que vamos bien, que no nos estamos desviando? ¿Qué puntos son los que tú te fijas para saber que va correctamente? me fijo desde el web, desde la gestión de la información y después
puedo generar en Navis, se puede generar también un ciclo de vida del activo donde vayan saliendo porcentajes de acuerdo, actualizándolo todas las semanas para ver las fases y el estado del proyecto. También se puede utilizar Dalux, Vincolab, de esa manera. No sé si responde, pero bueno. Perfecto, bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sesión, ya que no he visto más preguntas. Sí, yo acá leo que me preguntan de dónde soy. No soy del Río de la Plata, soy de Rafaela Santa Fe. Y después le paso un mail que me lo está pidiendo. Si no, seguirla en LinkedIn, como ha comentado, ¿no? Se busca Vale. María Los Ángeles Bernaquia, apunta su nombre, le sigues en LinkedIn y ahí le puedes preguntar cualquier cosa. Muy bien. No tienes redes, bueno. Ya lo resolveremos por correo. Sí, sí. Bueno, María Ángeles, tú has hecho el máster de BIM Management. ¿Qué le recomendarías a los que están indecisos? Porque además tú tienes una historia muy bonita, que es que estabas en Argentina y cómo has llegado a estar trabajando en el Camp Nou en Barcelona. ¿Qué recomiendo? Que lo hagan si quieren un salto en su carrera profesional. Yo por lo menos lo elegí porque estando desde Argentina veía que la construcción iba a años luz, por así decirlo, acá en Europa. Y quería combinar un poco de lo que es la IA y las tecnologías con la arquitectura que se estaba quedando un poco por detrás. Entonces, mi decisión fue decir, no quiero dejar la arquitectura porque me encanta, pero también quiero toda esta parte de programación y tecnología, y encontré este máster que unificó las dos. La verdad que me abrió muchísimas puertas. Yo ni bien llegué a Barcelona, me llamó una empresa que es Let's Map, que lamentablemente no pude reproducir bien el video, pero con ellos pude generar un plugin para Revit súper interesante para el desarrollo de las instalaciones. Y el Camp Nou, bueno, no sé si fue suerte, pero me llamaron, yo no me lo esperaba, ni tampoco me creía capaz de poder entrar, pero bueno, así fue. Actualmente hace un año ya que estoy trabajando con ellos y la verdad que cada día aprendo más porque todo lo que también pude ver en el máster después lo pude aplicar en el desarrollo del proyecto, desde la tesis que nosotros hicimos, que fue basada en los IDS, con inteligencia artificial para mejorar la gestión de la información, o el correcto uso de los programas, y también algo que me sirvió mucho, porque no solo vemos programas en el máster, sino que también vemos la parte humana, que es el desarrollo del personal, de la táctica, de cómo llevarnos adelante, de la comunicación estratégica. Entonces eso también para mí fue fundamental. Eh, no hice mucho como para entrar al Camp Nou, me llamaron, pero sé que es en parte y fruto al máster porque realmente se mira mucho si estás haciendo un máster. Bueno, ¿no? Y también los conocimientos, creo que no pasa solo por un máster, pero sí que abre las puertas para Europa. Bueno, eres muy humilde, pero no cualquiera llega ahí, ¿vale? Bueno, impresionante también. Bueno, te felicito. Os agradezco mucho tanto a Jesús como a ti que hayáis venido a compartirnos esa información. Yo sé que estáis muy condicionados por los contratos de confidencialidad que tenéis con vuestras respectivas empresas y eso hace dificulta un poco enseñar proyectos o explicar las cosas con proyectos que muchas veces es lo que quieren, ¿no? Nuestros asistentes, pues nos gusta más ver el proyecto, que nos lo expliquéis ahí, pero yo entiendo que eso era difícil. Habéis hecho todo el esfuerzo por intentar explicar las cosas lo mejor posible dentro de esas restricciones y os lo agradezco de corazón. Pues vamos a seguir con nuestra siguiente sesión, ¿vale? Que empezará en 5 minutos. Esperamos un poquito, en 5 minutos comenzamos con la siguiente sesión, que vamos a ver el Tren México-Toluca, un proyecto fascinante que ha llevado muchísimo tiempo y que la empresa Ouilet ha ido llevándolo a cabo. Y después veremos
temas de seguridad y salud con BIM, cómo se pueden gestionar lo máximo posible, lo mejor posible, gracias también a Patricia Isla Delgado de Quick Safety, que nos va a dar una charla también magistral. Os vemos en unos minutitos. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de hoy. Ahora vamos a disfrutar de dos ponencias muy interesantes. Tenemos la suerte de que Angélica Ortiz Arteaga del grupo IUJET ha venido a contarnos el desarrollo del tren interurbano México-Toluca y de los desafíos de lo que fue esta infraestructura. Y a continuación tendremos a Patricia Isla Delgado, que es antigua alumna de Sigurat, a día de hoy está aquí contándonos el secreto de la información organizada, BIM y seguridad y salud. Yo soy Carmen Sánchez, soy Institutional Manager, soy BIM Manager también, soy arquitecta. Bienvenidos todos. Si queréis contactarme, ahí tenéis mis datos y queda a vuestra entera disposición. Y bueno, quería contaros rápidamente qué es lo que valoran nuestros alumnos de Sigurat. Al final, en Sigurat intentamos diferenciarnos siendo un apoyo permanente, siendo la experiencia del alumno el que lo lleve a esa transformación. Al final, lo que ofrecemos es la transformación profesional. Con esto lo hacemos todo en función de bueno, buscar la máxima calidad en todos los aspectos y responder a lo que quiere el profesional al día de hoy. Buscamos hacer una metodología práctica que sea aprender hoy y aplicarlo mañana. Sabemos que estáis muy liados, que hay mucho trabajo por hacer, es difícil ponerse a estudiar. Vale, vamos a hacer que te merezca la pena este esfuerzo. Va a ser un esfuerzo, no te lo dudo, no lo dudo, pero vamos a hacer que merezca la pena. También destaca el claustro docente. Hemos visto un ejemplo en la sesión anterior con Jesús Perucho, formado por líderes del sector. También es muy interesante lo que ofrece nuestra comunidad global, que conecta con la élite y la industria. Creamos un impacto real en la carrera profesional. Lo vais a ver con dos ejemplos hoy. Ya hemos visto María Los Ángeles el impacto que ha tenido en su carrera. Ahora vamos a ver Angélica Ortiz, una alumna también, este impacto. Y finalmente, flexibilidad e innovación constante. Estamos muy atentos a lo que pide el sector. Actualizamos constantemente los programas. Hay revisiones periódicas de todo para asegurarnos de estar en línea con lo que la industria demanda. Y escuchamos mucho a los alumnos que han pasado antes de vosotros, porque ellos son los que realmente nos dicen qué es lo que necesitan, qué ha faltado, y ahí vamos a hacer mejoras continuas. Estamos en procesos de mejora constante y creo que eso los alumnos lo valoran muchísimo. Vamos a iniciar ya este viaje. Empezamos con Angélica Ortiz Arteaga, es directora BIM en Consorcio IUJET, coordinadora de Innovación y Tecnología en CEMIC en Ciudad de México, y va a presentarnos el tren interurbano México y Toluca, esos desafíos de infraestructura multinivel. Angélica, ¿cómo estás? Hola, con gusto. Más bien gracias a ustedes por la invitación, que es un honor poder compartir con ustedes un poquito de lo que estamos haciendo ahora del otro lado del charco, coloquialmente dicho, acá Sí. en México. Voy a comenzar entonces. Adelante, te dejo compartir. Muchas gracias. Vale, pues me toca a mí presentarles este proyecto, que es el tren interurbano México-Toluca, enfocado también al Better Information Management, que para mí más que un juego de palabras es más orientado hacia el futuro de esta industria, porque ya no es lo suficiente solo tener modelos, sino cuidar, como decía hace rato Jesús, cuidar lo importante que es la información, cómo se genera y se coordina y se colabora con esta información. Entonces, primero me gustaría presentarles, pues, de dónde vengo, qué estamos haciendo y por qué estoy aquí hoy con ustedes. Yo vengo representando a la compañía que es Consorcio de Ingeniería Urbana y Estudios Topográficos, una empresa con más de 50 años de experiencia contribuyendo al desarrollo de México. Casi en los proyectos más importantes de infraestructura de México hemos participado y nos reconocemos mucho por el uso de innovaciones tecnológicas. Desde los 70, la primera estación
total robotizada que llegó a México fue de nosotros. Hemos sido los primeros en el mundo con un ISO 9001 para el tema de topografía de alta resolución o captura de la realidad. También hoy somos nosotros, hasta donde yo sé, en América Latina, tenemos certificado ISO 9001-2015 también de gestión de la calidad en la metodología BIM. Hicimos, por ejemplo, la topografía del plan maestro de Norman Foster, también ahí del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En temas de minería también monitoreamos las excavaciones de las minas, buscando toda la excavación para ver qué va a pasar, si le jalan un poco más acá, un poco menos, qué es lo que podría pasar con estas minas, y todo el tema de modelos digitales de terreno, modelos digitales de elevación. En el tema de captura de la realidad con drones, fuimos la primera empresa en México con autorización de DGAC para operar drones, por ahí me tocó traducir los manuales. Fuimos el primer piloto y primera aeronave matriculada ante DGAC en México, y lo usamos pues para todo lo de inspecciones, clubes de puntos, LiDAR, etc. El tema de mapeo móvil, también somos la única SideTrack en México que nos permite hacer la captura de la realidad y el mapeo de las vías sin interrumpir la operación, y al mismo tiempo levantar la información de los rieles a nivel submilimétrico. Mapeo móvil también tenemos Pegasus, que es lo mismo, va desplazándose sobre una superficie terrestre o acuática, dependiendo del vehículo, mapeando la ruta y al mismo tiempo recolectando toda la información del entorno construido a una precisión hasta milimétrica hemos llegado, dependiendo de lo que se necesite, la etapa en la que se encuentra el proyecto. Y una vez que ya tenemos, digamos, todo lo terrestre recolectado, pues a veces se necesita lo del fondo del agua, el fondo marino, o el fondo del agua, que es aquí, por ejemplo, una presa. Necesitaban hacer el proyecto de dragado, así es que hay que digitalizar y ver qué se tiene que hacer en el proyecto para poder hacer la construcción. Y todas estas tecnologías las mezclamos con los 50 años de experiencia, todos los expertos que tenemos en la empresa, para hacer este proyecto. ¿Y cómo lo hacemos mejor, más rápido y más accesible? Con la metodología BIM. Así es que desde hace 11 años hemos liderado el mercado de la metodología BIM en México, con este primer proyecto que fue el Tren Interurbano México-Toluca, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y muchos otros en los que hemos participado. Además de que no hacemos solo el modelado, también hacemos toda la digitalización, como por ejemplo videos 360, recorridos virtuales, augmented reality, virtual reality, y todo orgullosamente ingeniería mexicana. Y como estamos en el mes patrio de México, yo estoy muy orgullosa de poder compartirles qué estamos haciendo en nuestro país. Ahora ya les conté esto de qué pasa, ¿no? Que cuando hacemos proyectos de infraestructura tenemos bastantes desafíos. El primero, en mi opinión, es el tiempo. Sobre todo en proyectos de infraestructura los tiempos son muy políticos, así es que todo era para ayer y ya vas tarde. Después tenemos el presupuesto. Siempre los proyectos tienen unos recursos limitados, ¿no? La socialización también, no sé cómo haya sido en algunos otros lados, pero en México muchas veces se han parado proyectos porque no han logrado convencer a la sociedad o a los usuarios finales de que el proyecto tiene que ir. Y uno que es súper importante y que tal vez no se considera tanto y ya se debería considerar, el medio ambiente y el cambio climático. Hablábamos en algún foro de que antes, pues, por ejemplo, para diseñar temas de drenaje, se consideraba los periodos de retorno del agua y listo, ¿no? Las corrientes, los caudales, etcétera. Pero hoy tenemos que considerar un tema como que, pues, la lluvia ya no solo arrastra agua, arrastra piedras, arrastra árboles, vaya, arrastra hasta sillones y refrigeradores que a veces nos tapan las compuertas y hacen que se inunden las zonas, bueno, o que haya afectaciones. Así es que esto también es uno de los grandes desafíos a superar cuando estamos diseñando, planeando, diseñando o construyendo infraestructura. O un poquito más resumido y como a mí me gusta verlo, pues people, planet and profit. Esos son los tres grandes desafíos, que es en lo que se basa la sustentabilidad, y es a lo que ya le deberíamos estar tirando en todos los proyectos que hagamos. Porque si solo cuidamos el planeta y la gente, bueno, entonces harán que nuestra infraestructura sea tolerable. Si solo cuidamos el planeta y la ganancia, porque claro que tiene que haber una ganancia, ¿no? De alguna forma, pues es equitativo. Si tenemos solo el planeta y la ganancia, es viable, pero cuando tenemos esta triada perfecta, entonces vamos a llegar a la sustentabilidad. Y por ahí la importancia
de utilizar metodologías. Ahora les presento un poquito del proyecto para que sepan de qué les voy a hablar. Este es el tren interurbano que conectará el Valle de Toluca con la zona poniente de la Ciudad de México. Un medio público, ecológico, rápido y seguro. Similar a los europeos y el primero en su tipo en Latinoamérica. Tendrá una extensión de 58 kilómetros con 2 terminales y 4 estaciones intermedias, con estacionamiento y conexiones con otros medios de transporte. El proyecto se inicia en 2014 con la definición del trazado y la construcción del viaducto. ¿Qué les quiero decir aquí? Hace 11 años comenzamos a desarrollar este proyecto, como decían ahí, ¿no? Comenzando con la planeación del trazo del viaducto. Y hace algunos años también el manual de megaproyectos, que esto es una megaconstrucción. De hecho, el video pasado es de un documental de Discovery Channel que se llama Megaconstrucciones. Este manual de Oxford de megaproyectos dice que todos los proyectos siempre se tardan más en entregarse, se cuestan más y entregan menos beneficios una y otra vez. O sea, aprobado por la Universidad de Oxford. Y nosotros hace 11 años comenzamos a buscar estas mejores soluciones, a ver qué estaban haciendo en otros lados del mundo y traerlo a México para, digamos que, vencer esta ley de hierro de los megaproyectos. Y entonces, pues ya adivinarán todos ustedes la solución, claramente, la metodología BIM. ¿Y qué pasó aquí? Claro que cuando llegamos a México, ¿no? La primera vez que se presenta esto para un proyecto de infraestructura, pues no sabíamos o no se sabía ni qué era, ni cómo se comía, ¿no? O cómo pedirlo, o cómo hacerlo. Entonces tuvimos que empezar desde la BIMgelización, desde empezar a explicarle a la gente por qué sí iba, por qué no iba. Lo bueno es que teníamos este proyecto también del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que ya estaba reventando las barreras y entonces el gobierno lo pedía. O sea, ya lo solicitaba el gobierno, pero pues no sabían bien ni cómo pedirlo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer siempre para poder tener un proyecto es definir el alcance. Y por eso la metodología se divide en estas 3 grandes etapas: diseño, construcción y operación. Pero al final, el gran objetivo de cualquier planeación o de cualquier diseño es la operación. Y normalmente, siempre que estamos diseñando algo, queremos optimizarlo solo para la construcción, para cómo construimos más rápido, cómo entregamos más rápido, cómo nos sale más barato la obra. Pero nos estamos perdiendo todo el otro tiempo, que es la operación y que es donde realmente tenemos más impacto en este tema de los desafíos, no solo de la infraestructura, sino como nuestra gran responsabilidad como diseñadores, como arquitectos, como ingenieros. La operación es la fase vital y siempre por eso cuando haces un plan de ejecución BIM te dicen comienza con el fin en mente, porque el fin es la operación, no es la construcción, no es terminar el diseño, es cómo va a operar este concepto, este proyecto que tú estás haciendo, ¿no? Ya sea vertical o sea horizontal, que en este caso pues era un proyecto horizontal, pero tuvimos que empezar desde BIMgelizar, desde la planeación, acompañando todo. Y este proyecto se ha ido en las diferentes etapas. Se tuvo que hacer por fases también, ¿no? La fase 1 era solo el Estado de México, la fase 2 era Ciudad de México y la fase 3 era todo lo de la catenaria, la electrificación, hasta la puesta en marcha. Y tema muy importante también, ir desde lo físico hacia lo digital y de lo digital a lo físico, que hace 11 años cuando yo les explicaba es que tú puedes hacer BIM sin tener un modelo, la gente me tiraba de a loca. Cuando yo le decía, es que BIM no es solo un modelo, BIM es mucho más. Y esto es lo que nosotros estamos entregando como un modelo BIM. Aquí podemos ver que desde la planeación o el desarrollo, el diseño, pues ya lo empezamos a plantar realmente en donde se iba a construir y empezamos a ver todo este tema de interferencias, como aquí este paso peatonal que no se estaba considerando que cruzaba con una ballena, bueno, una de los con traves que iba con el proyecto, y empezamos a cachar todo este tipo de problemitas. Perdón, se me
paso un slide por darle enter. Lo que pasa es que acá funciona diferente en Zoom. Entonces, empezamos a ver desde que, si ustedes ponen atención, algunos apoyos, como estaban dimensionados o diseñados, caían en la carretera, otros en donde chocaban con infraestructura existente, otros estaban chocando con cables de electrificación de las comunidades vecinas, desde letreros, hasta encontrar un clash en el que toda la pendiente de una montaña no estaba considerada en el diseño. Entonces, todas estas opciones las fuimos viendo antes de que se construyera el tren. Algo que sí es muy cierto, aquí está todo lo que les decía de este pequeño corte que se tuvo que hacer a la hora de construir porque no estaba considerada desde el diseño. Pero algo muy importante es que sí es cierto que a veces la política nos gana y que a veces tenemos que ir como que diseñando y construyendo, y entonces ahí se pueden perder muchos de los beneficios de la metodología. Lo importante de aplicar esta metodología es desde la planeación, porque por cada dólar que tú inviertes en la planeación o el diseño, te va a regresar 2 para la construcción. Perdón, te va a regresar uno que le inviertas, te regresa 2 en la construcción y hasta $60 en oferta. Así es que claro que es algo que nos conviene usar desde el inicio, casi desde que tenemos la idea, empezar a materializarlo en el mundo digital nos va a ahorrar todos los dolores de cabeza y todos los recursos que nuestro planeta ya no está teniendo. Tengo todo el proyecto digitalizado, pero ahorita le voy a seguir porque no nos va a alcanzar el tiempo para contarles todo lo que les quiero contar. Bueno, aquí antes de cambiar el slide, uno de los temas importantes que vimos en este modelo BIM fue que el sistema Cutzamala, que para los que no lo sepan es el sistema que abastece el agua a la Ciudad de México, pasaba por ahí y una de las pilas de los apoyos lo iba a perforar. Por ahí se va a ver abajo un drenaje. Uy, aquí no le puedo pausar así, perdónenme. Entonces, bueno, el tema es que se iba a perforar, pero al tener el modelo georreferenciado con toda la captura de la realidad, con la infraestructura existente, pudimos detectarlo antes de que eso pasara. Y entonces ahí es en donde yo digo, bueno, la metodología BIM tiene mucho más valor porque ¿cómo calculas o cómo cuantificas el que la gente no haya perdido el agua en la Ciudad de México? El que alguien de gobierno pues no haya perdido su trabajo porque detectamos esto a tiempo. Otra cosa que nos permitió muy bien tener el modelo fue tener cuantificaciones mucho más precisas. No solo saber en dónde iba cada uno de los elementos y con qué iba a chocar, sino ver cuánto nos iba a costar y cuánto material se tenía que pedir y cuánto iba a haber. Y pudimos hacer cálculos que por ahí si alguien se quiere aventar el documental completo, pues se hablaba de que tenía más acero que el Burj Khalifa, toda la construcción del tren. Entonces, este tipo de cálculos nos permitió. Y el tema de la socialización. Del lado izquierdo vemos un plano o una imagen en plano que es como anteriormente se revisaban los proyectos, y aquí un poquito de la historia de este proyecto es que la persona encargada, que era un ingenierazo con muchos años de experiencia, nos dijo, oye, yo tengo toda la vida haciendo este tipo de proyectos y no me queda claro. Imagínate a las personas que realmente toman las decisiones, que no tienen este background de ingeniería o arquitectura, ¿cómo les vamos a explicar? ¿Cómo lo pueden entender? O los usuarios finales o quienes tienen que entender el proyecto, ¿cómo lo van a entender? Y entonces cuando ves un modelo o una imagen como lo que está del lado derecho, ya es mucho más tangible o comprensible para cualquier persona, aunque no tenga este background de ingeniería o arquitectura. Y entonces es cuando yo empiezo a decir que el proyecto habla por sí mismo, que ya no hace falta tantas palabras. Y siempre digo, bueno, si dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, imagínate un video, imagínate un modelo que tiene toda la información atrás. Y entonces empezamos a recolectar estos datos de, por ejemplo, el aforo, cuántos carros pasaban por donde iban a estar las estaciones, por dónde circulaban. Empezamos a hacer este GeoBeam de ir poniendo cada una de las partes en su lugar, porque pues además este proyecto culmina en una parte que es la estación observatorio, que para los que no conozcan la Ciudad de México es una zona un poquito caótica, donde llegan varias líneas del metro, está la estación de autobuses, hay un deprimido vehicular, pasa un río entubado y colectores de agua también. Hay una lumbrera, que es como estos grandes pozos del drenaje. Y todos estos más de 10 proyectos están conviviendo en el mismo espacio durante la construcción o en el diseño o ya en operación. Entonces, ¿cómo haces también el faseo de todo esto?
cómo cada una de las dependencias, como el metro, el operador del autobús, la persona encargada del agua, los de electricidad que tienen que traer todo, cómo cada uno de estos actores tiene un rol dentro de la planeación de estos proyectos y cómo los vamos organizando y cómo vamos haciendo que todos entiendan la parte que les toca y cuándo les toca entrar. Así es que todo esto de coordinar a los equipos en las diferentes etapas del proyecto es un tema de socialización, pero más bien es un tema de gestión. Y es un tema en donde la información es realmente oro, porque se puede entender mucho más y se puede coordinar mucho mejor. Puedes tener una mucho mejor gestión de los proyectos utilizando este tipo de información, ¿no? Que esté todo georreferenciado, que se entienda que el bulbo que ejerce la presión de todas estas pilas puede tener un efecto en el cajón que ya tienes de este deprimido, pero que aparte por ahí cerca pasa un río entubado. Entonces, ¿cómo? Pero aparte la Ciudad de México se hunde. Entonces, ¿cómo vas coordinando todo este rompecabezas para que todos entren cuando tengan que entrar a tomar decisiones o a realizar la actividad que les toca? En el tema también de logística, por ejemplo, hay un apoyo, que era el apoyo extraordinario, que era un apoyo muy, muy grande. Si no me recuerdo, era una altura de 75 metros y el ancho como, bueno, no me acuerdo, pero ahorita ahí lo vamos a ver. Y el tema es que este apoyo se tenía que traer desde otro punto de la ciudad y pasar por bajo puentes. Y había un bajo puente que era el más bajo de todos, y entonces ahí no sabíamos qué iba a pasar, la gente se empezó a desesperar. Hicieron apuestas, querían poncharle las llantas al vehículo, querían desbastar la infraestructura ahí del bajo puente, y nosotros, al tener el apoyo modelado y tener software para simulación y digitalizar el bajo puente, pues pudimos ver que sin ningún problema íbamos a poder transportar este apoyo extraordinario desde el punto de fabricación hasta el sitio de la construcción donde tenía que estar montado sin ningún problema, sin poncharle las llantas y sin rebanarle nada a nadie. Y ganamos una muy buena apuesta. Así es que en este tema pues también nos ayudó a ahorrar tiempo, a que no se hiciera un boquete ahí de tráfico en la Ciudad de México, que por sí es muy, muy malo el tráfico, ¿no? Por eso, parte de tener un medio de transporte masivo. Y luego, en el tema de ya cómo iba a convivir la construcción, una vez más, ¿no? Con la operación, aquí el tren corre a lo largo de la carretera México-Toluca, y pues iba a ser un cierre de algunos carriles para poder colocar los apoyos, materiales, excavaciones, etcétera. Así es que tuvimos que ir a digitalizar toda la zona de casetas, ir a contar los aforos y ver cómo se iban a colocar las barras New Jersey para saber cómo iba a estar operando el tráfico. Y pues vimos que realmente no estaba tan mal, ¿no? Que era algo asequible. Vamos a ver ahora, todo esto que les conté fue en la parte más de planeación y diseño. Todavía estábamos como que preparándonos para la construcción. Ahora, ¿qué pasó en la construcción? En la obra del tren interurbano México-Toluca están a punto de enfrentar el reto más impactante y complejo, la excavación de un túnel doble. Se convertirá en uno de los bitúneles más grandes de la región, una impresionante obra de ingeniería de 4.7 kilómetros de largo. Será un túnel para cada sentido de circulación y estarán interconectados por 25 galerías de evacuación y mantenimiento. Así es que ya en el tema de la construcción, pues también usamos la metodología y toda la gestión de la información, reciclando lo que se hizo durante la planeación del diseño y cruzándolo con lo que se iba avanzando, lo que se estaba haciendo en el sitio. Así es que esta mega excavación, pues la fuimos a digitalizar porque pues había que checar, ¿no? Cuando tú haces un tren vas haciendo todo el trazo geométrico, las pendientes, inclinaciones, la velocidad del tren, cómo viene, todo está planeado. ¿Y qué pasó? Que la tuneladora por ahí tuvo un poquito de desvío, creando esta curva que no estaba calculada, no, en el diseño pues así no iba el tren. Entonces pudimos verlo a tiempo, antes de que llegaran todas las piezas, antes de que se comenzaran a colocar las piezas y se mandaran a fabricar, para poder rectificar a tiempo el trazo del tren. Eso en obra. Otro tema de obra que les
les comentaba, ¿no? Cuando yo les decía a la gente, es que tú puedes hacer sin tener un modelo así súper detallado, puedes hacer BIM. Tú puedes tener un modelo de 9 puntos y hacer BIM. ¿Pero por qué? Porque lo que estás haciendo es Building Information Management. Estás administrando la información de tus proyectos. Y eso tiene un valor intangible. Así es que nos fuimos ya una vez que estaba todo construido, conforme se iba construyendo, fuimos digitalizando todo el tema de los assets, digitalizamos procesos de construcción pues bastante importantes, ¿no? Para el tema de calidad, etcétera. Y toda esta información se iba guardando en el mismo entorno común de datos en el que teníamos los modelos. Obviamente cuando empezamos todo esto, que fue en el 2015, pues todavía no estaba tan como dijo Jesús, ¿no? Como que todavía faltaba la estandarización, no había tanto este auge del Building Information Management. Sin embargo, ya lo estábamos haciendo. Y ya en el tema de la operación, una vez que ya se fue cerrando la obra, pues tenía que haber la puesta en marcha. Así es que utilizamos estos temas de los modelos digitales para, o se van a utilizar, o se utilizaron toda la información digitalizada para hacer la capacitación de las personas que iban a operar el tren. Antes de subirse a la máquina, estaban trabajando en simuladores que ya traían el recorrido del tren. Así es que, ¿qué te quiero decir hoy o qué mensaje les quiero dejar hoy? Que a veces entendemos que BIM es una navaja suiza y que con un software o que con una metodología podemos resolver todo. Pero esta navaja suiza no funciona si no tenemos un buen plan, si no tenemos muy claro hacia dónde vamos, si no tenemos claros los requerimientos de mi cliente y los requerimientos del proyecto, porque a veces el cliente me puede pedir algo, pero no es realmente lo que necesita. Entonces, ¿cómo nosotros, con la experiencia que tenemos, ayudamos a que realmente BIM funcione, a que funcione de la mejor manera? ¿Cómo? Pues tenemos que optimizar el diseño y el rendimiento. La mayoría conocíamos BIM como esta cosita que es el modelado 3D, pero realmente pues hay más de 23 usos, según la guía de Penn State. Hay más usos para la metodología BIM, ¿no? Simplemente 23 más, de los cuales pensábamos que BIM era así, pero realmente pues hay tanto así que podemos hacer. Y definir desde el principio qué usos voy a aplicar en cada una de las fases del proyecto es fundamental para que mi proyecto BIM funcione. Porque a veces yo digo que los clientes se me atascan de BIM, ven todo lo que se puede hacer y quieren sacar todo en una sola etapa. Y eso a veces nos pone la piedrita para poder cumplir y tener realmente un valor agregado en nuestra implementación. Más allá de los usos BIM, pues claramente necesitamos tener un Building Information Management, tener un entorno común de datos bien planeado, bien activado, bien gestionado. Obviamente debe tener estándares, debe tener todos los actores involucrados en las etapas precisas para reducir los riesgos, para tener una mejor gestión, un mejor proyecto, poder entregar mejor. Y claramente esto se basa en la ISO 19650. Si no estás haciendo un BIM colaborativo bajo ISO 19650, no estás haciendo BIM. Pero más allá de todo esto, si tu proceso no permite la colaboración, si yo hago mis modelos padrísimos, mi información padrísima, pero no dejo que nadie entre porque tengo celos, porque cómo se van a robar mi información, si no hay colaboración, tampoco estamos haciendo BIM. Así es que pues sí, BIM ya vimos que, o pensábamos que era así, pero realmente BIM es un proyecto holístico. BIM es algo holístico que necesita de mucho más que solo un modelo para tener un true BIM. Y la metodología BIM no existe sin un proceso de gestión y colaboración. Este es el grandísimo mensaje que yo les quería dejar el día de hoy. Así es que muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado el material que traí el día de hoy. Muchas gracias, Angélica. Estás viendo que, bueno, hay muchas reacciones porque realmente ha estado muy bien, muy interesante. Gracias por traernos todas estas vídeos, todas estas imágenes gráficas para entender mucho mejor. Yo sé que tenías muy poquito tiempo y has intentado ahí explicar todo al máximo, ¿vale? Te voy a lanzar algunas preguntas, a ver si las puedes contestar. Una de las preguntas que nos han hecho al principio era ¿qué CDE utilizáis?
Nosotros utilizamos el Autodesk BIM Cloud o BIM 360 que ha ido evolucionando y pues ya ahí por etapas, ¿no? Se va utilizando. Al principio, la verdad es que utilizábamos Drive cuando no existía nada, pero ya BIM 360 ha sido nuestro aliado. Vale, esto lo utilizáis porque otra de las preguntas es cómo manejar el peso de los archivos y cómo compartirlo con terceros, preguntan también. Esta es una pregunta elemental, una muy, muy buena pregunta. Muchísimas gracias por hacerla. Porque, ¿qué pasa? Desde el plan de ejecución BIM, nosotros tenemos que proponer ahí, oye, pues, ¿qué equipos tienen? ¿A quién le vamos a entregar? ¿Tiene el equipo? ¿Qué equipo tiene? Y entonces, bueno, si el equipo no aguanta más que 1 megabyte, pues así lo vamos segmentando. No es lo óptimo, pero tenemos que ir trabajando con lo que hay. La verdad es que aquí a veces, bueno, allá porque yo estoy en Londres, pero el gobierno de México, pues a veces no tiene las herramientas. Así es que lo que nosotros nos inventamos fue un BIM as a Service en el que nosotros les generamos, les hospedamos y les Ah, acompañamos en toda la producción de la información para que ajá, ellos lo único que hagan es tomar las decisiones en el momento necesario. ah, excelente. Ujú. Excelente. Vale, más preguntas. Dicen, ¿cómo fue el manejo de la compra predial y si esto se puede incluir en la metodología? La verdad es que en eso no tuve mucha participación. Me encantaría podértelo resolver en este proyecto. Sin embargo, si hablamos de la metodología BIM, yo siempre digo que todo lo que tenga que ver con tu construcción tiene que estar en el entorno común de datos. Todo. Así es que lo ideal es que sí esté hospedado. Obviamente, solo las personas que tengan que ver esa información tendrán acceso, pero en mi opinión sí debe estar ahí gestionado. Vale, otra pregunta interesante es ¿cómo lidias con la implementación BIM detrás de la obra? Pues rara vez se tiene oportunidad de implementar la metodología previa a la ejecución. Así es, sí es cierto. Yo te diría que todo un reto, por lo que les comentaba, ¿no? Hay que evangelizar, hay que hacer mucha labor de convencimiento, vencer mucho el miedo. Yo siempre hablo esto, gestión del cambio. Si tú no tienes ese chip de que las cosas tienen que ser diferentes y que no todo tiene que ser como ha sido hace eh, más de 100 años, esto no va a jalar. Entonces, sí hay que hacer mucho labor de convencimiento. Gracias a la visión que ha tenido la empresa desde la fundación de utilizar tecnología, pues al equipo de UJET no le cuesta realmente trabajo adaptarse a las nuevas tecnologías. Y como te decía, creo que parte del éxito es que ofrecemos un servicio integral. Entonces da todo el acompañamiento en donde el cliente no tiene que comprar nada, normalmente no tiene que apretar ningún botón, pero Sí, reciben todo el beneficio. ya hemos visto que miedo a las nuevas tecnologías no le tenéis, vais con todo, ¿no? Estáis al día, en qué hay que hacer, qué hay que nos pueda facilitar, ¿no? Y para acá, ¿no? Es lo que más da impresión a mí de UJET, viendo los proyectos que estáis desarrollando y cómo lo estáis haciendo. Pregunta, ¿qué recomendaciones podrías darnos en cuanto a topografía, tanto la etapa de diseño y la etapa de construcción? ¿Qué rutina podrías recomendarnos para evitar una diferencia entre la etapa de diseño y la etapa de construcción? Yo te diría, ¿Cómo casan? sí, sí, es que es un proceso. La verdad es que busca empresas que realmente lo sepan hacer. Yo siempre digo, busca empresas con certificaciones internacionales como ISO, busca empresas que tengan las mejores prácticas, porque si no es muy difícil. Y todo el mundo dice, yo lo hago y lo hago más barato, pero es muy difícil que lo hagan bien. Busca también la información que tú necesitas en esa etapa en la que estés, porque a veces te dicen, oye, con un dron, con un LiDAR saco todo, pero si tú ya estás hacia proyecto ejecutivo, pues tú necesitas una información milimétrica a veces, ¿no? Si no es que centimétrica, o sea, 2 centímetros, 5 centímetros máximo de desviaciones, y esto con un dron tú no lo alcanzas. Así es que infórmate bien de qué tecnología tiene que alcance. Vale, una pregunta parece más sencilla. Dice, ¿en cuánto tiempo se desarrolló la fase de diseño? Uy, esa es muy buena pregunta. La verdad no traigo el dato a la mano, pero yo creo que el diseño lo estuvimos revisando como entre 1 y 2 años. Ya después íbamos por etapas, lo que se iba a construir primero lo sacábamos, luego lo que seguía, pero sí, yo creo que hasta 2018 creo que todavía estamos con temas de diseño y obra. Realmente muy complicado, ¿no? Es un Ujú, proyecto realmente complicado. complejo, sí.
Pues muchas gracias, Angélica. Gracias Vale, a yo ti, veo que hay Carmen. muchas preguntas para ti, pero tenemos otro ponente. Si quieres, Claro. espéranos hasta el final, que tengamos un poquito más de tiempo para hablar y entonces te traslado más consultas. Pero vamos a escuchar también a Patricia Isla Delgado. Voy a compartiros pantalla. Gracias. Y bueno, también si quieren, búsquenme en LinkedIn y lo que quieran ahí me pueden preguntar. Gracias. Por supuesto. Vale, voy a presentaros al siguiente ponente, ¿vale? Es Patricia Isla Delgado, es alumna del Máster BIM Management en Ingeniería Civil y GIS de Figurat, es responsable del área BIM en QSafety. Y bueno, ella nos va a contar acerca de seguridad y salud, ¿no? El tema lo hemos titulado El secreto de una información organizada, también en línea con el Better Information Modeling. Yo creo que estamos aprendiendo mucho en estas sesiones acerca de la importancia de la información. Adelante, Patricia, bienvenida. Hola a todos, bienvenida, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Pues nada, encantada de estar aquí con vosotros. Lo primero de todo, dar las gracias a Figurat por haberme invitado a la ConstruWeek. La verdad es que es un evento que me está pareciendo increíble, segurísimo que a todos vosotros también os está encantando. Hemos empezado ya como si estuviéramos en el coche, pues con Jesús Perucho ya directamente en segunda marcha, ya con todos los proyectos internacionales que hemos visto. Después ya hemos pasado a tercera con María Bernachía, con los proyectos que ha contado, la verdad que son increíbles, sobre todo con el Camp Now, donde, por ejemplo, ahora en QSafety, la empresa en la que estoy, pues también tenemos una cierta actividad ahí. Y luego ya con Angélica, la parte del tren México-Toluca, que bueno, yo como todos los demás me he quedado ojiplática. Así que bueno, yo os voy a comentar sobre el secreto de una información organizada, en el cual vamos a centrarnos primero en BIM para coordinación y seguridad y salud, partiendo también de cómo esta información organizada también tiene que estar en todos los agentes, la importancia de que toda la cadena de suministro del modelo BIM y de una obra esté partícipe de esta metodología BIM. Luego les voy a contar 3 secretos para una información organizada, que también lleva un secretito final, un regalo final, así que bueno, luego os lo contaré. Y luego, pues si hay tiempo, pues habrá tiempo para preguntas y respuestas. Y bueno, comentaros brevemente mi trayectoria. Yo empecé con un máster en el 2019-2020. Después de eso entré en varias ingenierías y ya me situé en SGS, donde he sido directora técnica BIM. También he sido auditora jefe de la ISO 19650, teniendo la oportunidad de auditar a grandes empresas. La verdad que es una experiencia muy, muy buena y la guardo con mucho cariño. Y ahora recientemente me he cambiado a QSafety, que es una empresa dedicada a la seguridad y salud. Y en el traspaso más bien entre cambiarme de SGS a QSafety, pues me hice el Master BIM Management en Ingeniería Civil y GIS de Figurat, del cual también, como María Ángeles comentó, yo creo que es una experiencia muy, muy positiva para todos los que, todos los que la hemos hecho, todo el mundo con el que hablaba, pues estaba de acuerdo que ha sido una experiencia muy positiva. Entonces, bueno, para empezar la introducción de qué es una información organizada, cuando vemos un modelo BIM, pues igual vemos un pilar, vemos un modelo, vemos una losa, vemos un puente, vemos un viaducto, vemos un túnel, pero vemos cuando analizamos los datos que no hay una estructura que estén siguiendo todos. Entonces, es como esto de aquí. Y aquí os traigo el primer reto de esta sesión, que es ¿qué pensáis que hay aquí? ¿Qué es lo que puede ser toda esta información? Porque algo está claro, hay información, pero no está organizada. Y en el momento en el que empezamos a organizarla, al igual que empezamos a estandarizar los modelos de información, decimos, mira, todos los modelos vamos a seguir este estándar, vamos a eliminar duplicados, porque al final, bueno, esto ya sonará mucho a todos los que somos BIMers, y ya finalmente tenemos una información, un modelo BIM que está organizado. BIM, según la ISO 19650, es al final una representación digital compartida de un activo construido para facilitar, en base a una información confiable. Todo esto es muy importante. Entonces, dices tú, oye, vale, pues esto es BIM, vale. Pero BIM para seguridad y salud, ¿qué puede ser? ¿No? ¿Qué va más allá del BIM o qué lugar tiene?
Pues al final la seguridad y salud, cuando hablamos de BIM, es el modelo virtual del modelo BIM, ¿vale? Es un modelo del modelo. Es decir, el modelo BIM es una forma estanca, pero gracias a la seguridad y salud, gracias a esta fase, a este faseado en obra, podemos llegar a hacer un modelo virtual en el cual va cambiando de las protecciones colectivas, individuales, la señalética, en función de lo que viene en el modelo BIM. Y como bueno, decía mi profesora del máster, María Isabel Gutiérrez, del BIM lo más importante es la I de información, que es algo que es uno de los secretos, pero bueno, que ya os adelanto, y que la verdad que es algo que da la diferencia entre una maqueta 3D, entre una escultura virtual y un modelo de información realmente utilizable. Y ahora, brevemente, las herramientas que vamos a utilizar para mantener una información organizada son el modelo virtual, estándares y normas, documentación compartida, es decir, la documentación que se comparte, por ejemplo, los webs y demás que hemos ido comentando desde Jesús, y luego la gestión documental en el entorno común de datos, que tiene que seguir un mismo proceso. Nosotros en el mundo ha habido una evolución en los últimos años muy grande de BIM, ¿vale? Ha habido una gran evolución. En España concretamente ha evolucionado mucho. A día de hoy tenemos 413 licitaciones que se han elaborado en el 2024 en administración pública, mayormente de obras. Entre los mayores principales agentes está ADIF, Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía. Fijaos que ADIF, por ejemplo, ha lanzado 53 licitaciones en un año y la curva, más bien la línea recta, bueno, la línea que hay, es exponencialmente hacia arriba. Y toda esta información también se queda grabada por el estudio de la adopción BIM del 2024 que surgió, que os recomiendo que lo veáis. Es de aquí de España y no os lo recomiendo solo porque haya también participado, sino porque de verdad yo creo que cuenta muy bien el estado actual y hacia dónde vamos. En España concretamente ha salido el Plan BIM en la contratación pública, a partir del cual todos los contratos de servicios vinculados a contratos de administración pública deberán llevar la metodología BIM en función de unos parámetros y de un coste determinado, que incluye efectivamente la coordinación de seguridad y salud. Y ahora me preguntaréis, vale, la coordinación de seguridad y salud, vale, pero ¿qué es lo que realmente tiene tanto recorrido? ¿Qué función tiene ahora mismo la coordinación de seguridad y salud para luego enlazar ambos mundos? ¿Vale? En la coordinación de seguridad y salud está en todos los mercados. Nosotros en Q-Safety tenemos, por ejemplo, hacemos todos los hospitales del Grupo Quirón. Hacemos oficinas, hemos hecho la Torre Caleido, que es la quinta torre. Hemos hecho también varias torres en Madrid, por ejemplo, las Torres Colón. También hemos hecho la ciudad de BBVA y, por ejemplo, estamos participando en la reforma del Camp Nou, donde tenemos por parte de la contratista algunos empleados que están haciendo la parte de prevención. También hemos participado en la reforma del Estadio de Santiago Bernabéu, también data centers, y bueno, y también tenemos en el sector ferroviario y de obra civil ciertas actuaciones. Y como clientes importantes, que además de los ya mencionados, está por ejemplo Mercadona, CaixaBank, Quark, Iron Mountain. Y dentro de los servicios que nosotros hacemos, y esto es muy importante porque ya vemos que hay una necesidad en el mercado de la seguridad y salud, hay una necesidad en el mercado del BIM, y ahora, ¿qué es lo que podríamos aportar dentro del BIM como seguridad y salud? Pues, por ejemplo, la coordinación de seguridad y salud en obras de construcción, edificación y obra civil, el Safety Manager, que es como un ayudante del coordinador de cara a un promotor, una asistencia técnica, seguridad y salud por parte del contratista, que sería como un servicio, para que nos entendamos, como un servicio premium de lo que es un coordinador o del mínimo que te exige la ley. También podemos aportar desde el grupo Quirón Prevención recursos preventivos, que bueno, aquí por normativa española están obligados, redacción de documentos de obra, todos los estudios básicos de seguridad y salud, los planes de seguridad y salud, los documentación de gestión preventiva, la gestión de residuos, los planes de emergencias, los planes de autoprotección. Todos estos documentos, pensar
que, igual que una redacción de un proyecto BIM, como contaba por ejemplo Angélica, ¿por qué se va a hacer una dirección de obra con BIM y no vamos a hacer el estudio de seguridad y salud con BIM? Es decir, tiene que ir todo enlazado para que el BIM realmente tenga un sentido. También tenemos consultoría de medio ambiente y coordinación de actividades empresariales. Y luego, por otro lado, tenemos una plataforma de gestión documental que se llama KIO, que actúa de manera internacional. A nivel internacional, pues tenemos varios servicios, por ejemplo, de renovables, técnicos en campo y sanitarios, y tenemos participaciones con KIO, clientes en Brasil, en Colombia, en Perú, en Costa Rica, en Uruguay. Tenemos en Latinoamérica, tenemos muchos clientes, igual en Portugal, donde están utilizando este servicio. Internacionalmente también hacemos trabajos con KIO, de energías renovables, y hemos ido, por ejemplo, a Egipto, donde tenemos estas vistas fantásticas, y Arabia Saudí y demás. Ahora, esta necesidad de la seguridad y salud la vamos a enlazar con el modelo BIM. Entonces, ¿dónde empieza el BIM en seguridad y salud? El BIM en seguridad y salud empieza en el 8D. Es decir, antes pues vemos las dimensiones, 1D, 2, 3D, 4D, 5D, planificación, coste, mantenimiento, y llegamos al 8D, que es safety, que es la seguridad de la información. Entonces, yo os digo aquí, ya segundo reto, imaginaros que estáis en una obra, ¿cómo podría, imaginaos que contáis ya con los mejores profesionales y demás? Imaginaos que os pudierais adelantar a la obra, o sea, que pudierais adelantaros a lo que pasa en la obra para poder llegar a ver qué es lo que está pasando en ella. ¿No sería algo parecido a esto? Sí, efectivamente, con BIM y la seguridad y salud podemos anticiparnos a fases muy concretas de obra, a pequeños momentos en ese modelo virtual que nosotros vamos a ir haciendo y poniendo elementos BIM, y vamos a ir revisándolo todo también desde la última tecnología, que es algo en lo que QSafety nos diferenciamos, de contar siempre con la más avanzada tecnología. Lo que vemos de los accidentes es que, a partir de las gráficas de los estudios de seguridad y salud en el trabajo de España, pero vamos, es homogéneo al resto del mundo, es que siempre hay accidentes, no es una curva que haya más, que haya menos. No, siempre que hay actividades, siempre hay accidentes, que pueden ir desde con baja hasta accidentes mortales. Entonces, lo importante en este caso es tener esa cultura de prevención que debe llegar y debe ser trasladada a todas las columnas. Construcción e industria son las que tienen un índice más alto de bajas. Pero aquí también, para hacernos una idea de lo que puede ser el mercado, y que como BIMers, ¿no?, como personas dedicadas al BIM, podemos aportar no tan solo en el terreno de la construcción, que fijaos que es el mayor número de accidentes mortales y el segundo mayor de accidentes con baja del año 2024 y 2023. Sino que también podemos aportar en el actividad sanitaria, servicios sociales y suministro de agua, saneamiento, educación. Hay un montón más de ámbitos donde podemos aplicar esta metodología BIM para poder darle un sentido y que sea, como han dicho también mis compañeros anteriormente, que tenga un sentido y que tenga una finalidad. Dentro de las licitaciones públicas de España, vemos que el año pasado se desarrollaron, en total de los años se han desarrollado 242 licitaciones con un estudio de seguridad y salud, donde pues puede ser únicamente de coordinador o puede ser ya una parte del estudio y planes. En esta parte ha sido una mayor parte de edificación, está habiendo una tendencia, está habiendo cada vez más de edificación, en construcción y en diseño, va muy a la par. Y al final lo que nos quedamos es que hay una serie de requisitos BIM en pliegos donde nosotros podemos llevar a cabo y ver cómo funcionan todos estos usos y qué posibilidades tenemos para tener este modelo virtual BIM de coordinación de seguridad y salud. Entonces, os traigo aquí algunos ejemplos de estos usos que son los que más se han pedido en las licitaciones españolas en el último año, que es, por ejemplo, la integración de disciplinas y la coordinación 3D. Porque claro, al final aquí estamos hablando de elementos temporales en un elemento que están apareciendo en un elemento estanco, es decir, un elemento permanente que no se mueve.
y por tanto es importante coordinarlo con todas las actividades que hay. Luego, la visualización, hombre, el poder tener en una tablet el coordinador de seguridad y salud, todo lo que es el plan, todo lo que es el modelo BIM, eso no, la verdad es que no tiene precio. Igual, la obtención de planos, si tenemos los planos de la asistencia técnica, de la ingeniería, de los arquitectos, de todos, pues imaginaos poder también hacer los planos de seguridad y salud, igual que los hacemos, y también, por ejemplo, cartelerías y otros documentos. Por otro lado, también la obtención de mediciones del presupuesto. Ya lo diré, pero vamos, en alguna vez me han sangrado un poco los ojos, esto es una broma más de España, ¿vale? O sea, que más que he sido como que mal, porque he visto presupuestos de seguridad y salud donde tan solo aparece literalmente una partida alzada, mediciones, salud, seguridad y salud, 12.000 euros, tal. Y te decía simplemente una cantidad y ya está, no había nada de desglose. Pues con el modelo BIM podemos saber dónde podemos tener más, tener menos. Las simulaciones constructivas. Este gemelo digital que estamos construyendo a la vez que se está haciendo la obra, se puede ver en algunos momentos complicados donde, pues fíjate que aquí hay 3 grúas con distintos radios de giro que tienen que convivir entre ellas, más además otro montón más de actividades. Realmente es muy importante poder llevar este control y este seguimiento. Por otro lado, el seguimiento de obra también permite que, por ejemplo, nuestros coordinadores BIM o nuestros safeties, puedan llegar a tener una comunicación directa, una trazabilidad con los clientes y con el contratista, además de poder verlo tanto desde la oficina técnica como desde la obra, cómo es la evolución del modelo BIM de seguridad y salud. La planificación de la obra, donde podemos añadir los riesgos concretos asociados a las tareas que hay, y la realidad virtual y aumentada, donde podemos ver pues, con una tablet o con unas gafas de realidad aumentada todo lo que hay. Hay estudios que existen, este del trabajo final de grado de Arnau es del 2018, de cómo hacer el flujo de trabajo para, a partir de un modelo BIM, llegar a hacer un programa con Unity de poder indicar dónde hay un riesgo y que todo el mundo se entere en obra. Y dentro de la coordinación de seguridad y salud, otra cosa que también os interesa es que está la PAS 1192, la parte 6, que ya está derogada por la ISO 19650, donde se habla de los riesgos, de la información y de formas de modelar estos riesgos y estas zonas de precaución y protecciones temporales. La ISO 19650, que ha salido recientemente este año, te habla ya no tan solo de estos riesgos e incidentes, sino que te habla del tratamiento que deben seguir y del contexto al cual hacen referencia. Y como no, la I de información, que recordamos que es lo más grande que hay, que es lo más importante, el valor diferencial, pues también establecen una serie de parámetros que deberían tener. Y ahora vamos a ver, voy a ver qué tal vamos de tiempo. Bueno, voy a pasarlo un poquillo rápido, ¿vale? Pero quiero que os quedéis con las ideas principales del proyecto fin de máster que hice de obra civil configurar, a la vez que os vamos a contar los 3 secretos para una información organizada. De aquí lo único, dar las gracias a mi equipo, que la verdad que fue fantástico y fueron unos meses muy duros, admito que fue mucho trabajo, pero la verdad es que el resultado valió la pena y valió la pena al 100%. Entonces, bueno, la sorpresa es porque no va a haber tan solo 3 usos, no tan solo 3 secretos, sino que va a haber no solo 3, sino que va a haber 9 secretos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasarlos un poquito rápido. Primero, para el promotor, lo más importante, si tuve que decirle 3 cosas al promotor, sería, primero, define bien los requisitos de información BIM que vas a utilizar. El 15% de las empresas que usan BIM tienen sus procesos sin estandarizar. Es decir, primero de todo, estandariza, que es lo mismo lo que también recomendaba Angélica. Por ejemplo, FGV tiene sus estándares. Nosotros en el proyecto fin de grado, en el trabajo fin de máster, perdón, pues establecimos cuál iba a ser el flujo de los documentos de información. Por ejemplo, con una IR, y no solamente, no os olvidéis que los documentos no son tan solo documentos Word, sino que también puede ser un KML, donde te está dando el trazado de la carretera o de una carretera previa que se quiera hacer. 2, segundo consejo para los promotores, la normativa.
es adheriros a estándares internacionales. El 68% de las empresas que usan estándares BIM usan la serie de normas ISO 19650. Al final es una serie de normas que te permite llevar un orden y encima estar en colaboración con el resto de agentes. Y no os olvidéis de la Building Smart, de los estándares abiertos, que no están solamente las normas ISO, sino que hay mucho más. Está el ICC, el IDS, el BCF y todos los documentos. Nosotros, por ejemplo, en el máster utilizábamos el IFC para entregar en cada etapa Scrum y luego el BCF lo utilizábamos para discusión con cliente y equipo. Por ejemplo, aquí utilizábamos Dalux para comunicar incidencias, pues aquí que se había ido un error de modelado, vamos, había ido la cota muy para abajo. Y tercer consejo para los promotores, la gestión del ciclo de vida del activo, que es que el mayor impacto económico de un activo es durante su mantenimiento. No es durante la obra, no es durante el proyecto, es durante el mantenimiento y por eso es por lo que hay que mirarlo desde todo el proceso. Nosotros en nuestro trabajo teníamos un responsable de mantenimiento, teníamos un responsable de costes que empezó durante el proyecto. Ahora, el tercer consejo, 3 consejos para los contratistas. Primero, plan BIM de ejecución y anexos, importante los anexos. 2 de cada 3 profesionales emplean el BEP, el BIM Execution Plan. Al final es la manera en la que nos comunicamos y en la que nosotros podemos ver. Hay que definir desde temas técnicos de modelado hasta temas más documentales. El entorno común de datos. 6 de cada 10 profesionales utilizan un entorno común de datos. Es importante saber elegir cuál es el mejor. Nosotros en el máster utilizábamos Dalux, y también, bueno, utilizamos otros gestores documentales para pasar a un entorno común de datos que sea todo fluido entre distintos agentes. Sí, y utilizamos para comunicación de Discord, Trello, Vincolab, utilizamos varios. Y ya el tercer consejo para los contratistas es que cuiden que hagan un control de calidad con los flujos de aprobación. Y este es un estudio, la verdad, muy interesante que dice que BIM puede reducir hasta un 90% los requests por information. Luego hay otros estudios que lo han bajado a un 30%, pero bueno, que mejoran a fin de cuentas. Todo ocurre en algún sitio, como decía Ignacio, un profesor del máster, y la capa GIS también debe estar incorporada en todos estos proyectos. Y ya simplemente lo general lo voy a enumerar, ¿vale? Porque creo que no me quiero pasar demasiado del tiempo. Está por un lado el tiempo de entrega y cronograma optimizado, en el cual se pueden reducir los plazos. Hay estudios que han demostrado que se ha reducido el plazo entre un 35 y un 40% que utilizando métodos tradicionales. Y como decía Carolina Ramírez, trabajar desde el principio en todos los temas, no tan solo únicamente al final o cuando toque, sino tenerlo en mente desde siempre. Y luego, por ejemplo, para la reducción de errores se han obtenido ahorros de hasta un 47% al coste de los errores que produce, que esto también lo contó María Ángeles en su ponencia, que al final ya pudo resolver muchísimos errores de los que tenía. Y nosotros para ello utilizábamos, pues teníamos, como estáis viendo en las imágenes, pues era un viaducto, eran unas carreteras, era una urbanización, drenaje transversal, drenaje longitudinal, la señalización y luego también el drenaje de las urbanizaciones y una línea de ferrocarril muy interesante que pasaba. Entonces, bueno, utilizamos diferentes software y aquí está la importancia de saber comunicarse desde el principio. Y lo más importante, bueno, no sé si lo más, pero una cosa muy importante que siempre hay que tener en cuenta es el retorno de la inversión, el ROI y beneficios económicos a largo plazo. Se han estimado en algunos ensayos, en algunas investigaciones que se han hecho, que hay ahorros totales en costes globales de las obras entre un 5 y un 10%. Y aquí, bueno, os va a poner o tan solo algún trocito de lo que sería para nosotros, lo que nosotros utilizamos para la planificación 3D de todos los trabajos. Entonces, pues vemos cómo se va haciendo la coordinación entre la carretera que pasa por uno de los del viaducto, luego el ferrocarril, luego se van primero las cimentaciones, los pilares y ya finalmente se construye la base a la vez que se va haciendo la urbanización y se va terminando todos los oficios para tener al final terminado el proyecto. Y con esto, simplemente para terminar y ya dar paso a preguntas y respuestas, que me quedaría con que el mensaje que os quiero transmitir
es que para que una información una gestión BIM esté organizada, que no se trata de tener entornos más bonitos, que también hace falta tener que estén bonitos, ¿vale? Pero sino que hay que tener información correcta, trazable y útil. Que cuesta tener esta información así, porque cuesta, pero cuesta más tenerla desorganizada. Como decía Evelio, también no es tan difícil como parece. La verdad, yo os animo a todos los que estéis pensando en hacer el máster a hacerlo, porque la verdad que es algo que merece la pena y que, bueno, no es tan difícil como parece, cuesta, pero se puede llevar a cabo. Y ya por último, que el BIM en seguridad y salud trae un nuevo paradigma de lo que es la prevención para nosotros. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu intervención. Ha sido muy rápida porque vamos un poco justitos de tiempo, pero bueno, creo que ha sido muy instructivo. También te agradezco mucho y creo que ha sido muy interesante que lo enlazaras así con el máster, porque así también, pues quien esté interesado, pues ya sabe la transformación, ¿no? Que puede vivir, todo lo que puede aprender. Habéis visto dos ejemplos de jóvenes profesionales que han transformado su vida profesional. Esto es lo que hacemos, Figura, transformar, daros esa oportunidad y bueno, quien quiera dar un salto cualitativo en su vida profesional, nosotros sabemos de lo que hablamos. Y bueno, finalmente me despido. Muchas gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos. Y nada, os dejo un vídeo de 15 segundos del máster y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Lidere el futuro de las infraestructuras. Digitalice todas las fases del proyecto. Genere soluciones resistentes y sostenibles. Master BIM Management en Ingeniería Civil y GIS. Regístrate ahora. Bueno, hasta aquí nos despedimos de esta sesión. Quiero agradecer especialmente a nuestros sponsors, BIM Community, una red de profesionales BIM en todo el mundo, y a la empresa Ecotec, empresa de inteligencia artificial, una consultoría aplicada al sector de la construcción. Y por supuesto a nuestros colaboradores, tanto el Instituto de Formación Continua y L3 Universidad de Barcelona como partner académico que certifica nuestros másters, además de Building Transformation, antiguo BIM. Y por último, nuestros ponentes de hoy, a BIM más Partners, nos han ayudado con la difusión, con el contenido, a UJET. Ha sido una oportunidad excelente de tener esta información de primera mano con Angélica, ha sido una ponencia excepcional. Y por supuesto a Patricia con Safety y a nuestra querida María de los Ángeles por estar aquí todos, por compartirnos tanto. Hemos aprendido muchísimo en 2 horas. Ha sido increíble realmente. Os agradezco a todas. Habéis hecho una Construir 2025 excelente y espero veros al año que viene de nuevo en la Construir 2026. Hasta pronto.